Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión sobre los beneficios o el verdadero significado de el istighfar y el tauba. ¿Qué es el istighfar y qué es el tauba? Son dos palabras que escuchamos constantemente, ¿no? Hay que hacer istighfar, hay que hacer tauba. Y se traduce usualmente istighfar como la acción de buscar el perdón de Dios. Y tauba se refiere a la acción de volver. Entonces, estos son dos términos que están relacionados entre sí. Istighfar, literalmente buscar la maghfira, ¿no? Astaghfirullah, yo busco la maghfira de Allah. Significa buscar la protección. Istighfar viene de la palabra ghafara. Ghafara significa cubrir algo, evitar que sea visto prácticamente. De hecho, la palabra mikfar quiere decir casco, que es un instrumento que se utiliza para proteger la cabeza. De ahí sacamos el significado de que Astaghfirullah quiere realmente decir busco la protección de Allah. ¿Pero de qué? De mis obras. Resulta que este mundo ha sido creado con unas leyes que no podemos escapar. Y una de esas leyes son las leyes de causa y efecto. Si yo hago algo, sea lo que sea, hay un efecto a eso que yo estoy haciendo. Si yo hago algo bueno, esto va a resultar en algo positivo para mí. Si yo hago algo negativo, va a resultar en algo negativo para mí. ¿Sí? Si yo hago un acto de luz, voy a recibir luz. Si yo hago un acto de oscuridad, voy a recibir oscuridad. Y realmente el universo no tiene en cuenta ni de qué religión, ni de qué raza, ni de qué género, ni de qué estatus social, ni nada, ni qué nivel de inteligencia somos. Independientemente de lo que yo sea o crea ser, al final de cuentas, todo lo que yo hago tiene una consecuencia. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Cuando yo hago un acto, hay algo que también va conectado con el acto, que es, más que el acto, es el significado que tiene ese acto. Porque todo acto que es una manifestación externa, viene alimentado de una energía interna, y esa energía interna es la intención. Cuando yo digo algo de lo cual no tengo la intención, ¿verdad? Esas palabras son vacías. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un acto que está vacío de energía, realmente el efecto no está ahí. Por ejemplo, si yo hago una buena acción, pero no tengo una buena intención o una intención negativa, de hecho, el resultado va a ser que el efecto que yo voy a recibir es según la energía que estoy poniendo en ese acto. Entonces, realmente los actos, aunque los podemos percibir con nuestros ojos y los podemos juzgar según su apariencia, realmente no sabemos qué hay detrás de cada acto. Solo podemos saber qué hay detrás de cada acto que nosotros mismos hacemos, de cada palabra, de cada acción, de cada expresión, de cada movimiento, porque eso que nosotros hacemos está alimentado con esa energía. Entonces, obviamente cuando nosotros hacemos istighfar y tauba, también tiene que ir de la mano con esa energía, porque yo puedo decir simplemente astaghfirullah, 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 ¿verdad? Y no tener ninguna intención de protegerme de esas acciones que yo le he enviado ahí a la vida, ¿no? Al universo, que esa energía que yo he mandado. Entonces, tenemos que imaginarnos que las acciones que nosotros hacemos son ondas que al final rebotan. Entonces, una de las palabras para pecado, dhanb, quiere decir cola. Dhunub, pecados en plural, quiere decir cola. ¿Pero por qué cola? Porque te persigue, porque está ahí detrás tuyo. ¿Sí? Es exactamente ese el significado. Entonces, cuando nosotros hacemos istighfar, básicamente lo que hacemos es pedirle a Dios que neutralice el efecto de esa acción que yo acabo de enviar. Hay un hadith que dice que cuando el hijo de Adán se equivoca, erra, los ángeles, el ángel que toma, ¿no?, los escritos, tarda 6 horas y sabemos perfectamente que las horas de Dios no son como nuestras horas, ¿verdad? Nada más tenemos el número 6 horas, solo Allah sabe qué significa en tiempo real, en escribir el acto. 6 horas, un número bastante interesante. Sabemos que los números tienen algunos significados, aunque no sabemos realmente qué son, que son importantes. O sea, no son 5, no son 3, no son 2, son 6. Tarda 6 horas en escribir la acción, porque le da al hombre 6 horas de espacio, de tiempo, para arrepentirse por esa acción. Si la persona no se arrepiente, después de 6 horas el ángel escribe la acción en el libro.
Si la persona se arrepiente, pues obviamente la obra no queda escrita. Y si la persona se arrepiente después de las 6 horas, pues está escrita la obra, pero abajo está, bueno, se deduce porque hubo un arrepentimiento. Recuerden, todo va de acuerdo a la intención, ¿sí? Entonces, el acto de hacer istighfar es realmente pedirle a Dios que nos proteja de nuestras propias obras. Cuando nosotros hacemos istighfar, eso nos lleva a hacer un tauba. ¿Qué es tauba? Tauba es hacer una U. Es regresar al camino de inicio, es regresar al camino recto, ¿sí? Entonces, cuando yo hago tauba, realmente es la manifestación de mi istighfar, es una acción. Entonces, hay una famosa dua que es Astaghfirullah wa atubu ilayh. Hay muchísimas duas súper impresionantes para hacer istighfar. Una de ellas, que es una de mis favoritas, se llama la dua Sayyidul Istighfar. Sayyid quiere decir el Señor, ¿sí? El Señor del istighfar, que dice Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Empieza por un reconocimiento del Creador. Oh Allah, tú eres mi sustentador, no hay nada excepto tú. Khalaqtani, tú eres mi creador, me has creado, wa ana abduka, y yo soy tu siervo, wa ana ala ahdika, y estoy bajo el convenio, ¿sí? O el compromiso, o el pacto contigo, wa wa'dika, y tu promesa, mastatar. Siempre y cuando puedo llevarlo, o lo más que puedo, me refugio en ti del mal de lo que he hecho. ¿Okay? A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka, vuelvo a ti, bini'amatika, con tu ni'ama, con tu bendición, alayya, sobre mí. Wa abu'u laka bidambi, y vuelvo a ti con mi dam, con mi pecado, con mi cola, con aquello que me persigue. Faghfirli, pues así perdóname, cúbreme, protégeme. Fa innahu la yaghfiru dhunuba, pues ciertamente nadie cubre los pecados, nadie perdona los pecados, el dhunub, el plural de dam, illa ant, excepto tú. ¿Por qué se llama Sayyid al-Istighfar? Porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien diga estas palabras durante el día creyendo en ellas firmemente, y cuando decimos creyendo en ellas quiero hablar, es la intención que tengo al momento de decirlas, no es simplemente la palabra vacía, es que realmente estén cargadas de la energía, de la veracidad, del sentimiento sincero que acompañan a mis palabras. Quien las diga firmemente y muera ese día antes de que llegue la noche, será de las personas del paraíso. ¿Qué quiere decir que será de las personas del paraíso? Que estará liberado de los malos actos, ¿cierto? De los malos actos que cometió. Y quien la diga en la noche, creyendo en ella firmemente y muera antes de que llegue la mañana, será de las personas del paraíso. Es decir, que esta dua la debemos hacer todo el tiempo, pero se recomienda hacerla mínimo 2 veces, en el día y en la noche, ¿sí? Aparte de eso, el profeta solía decir más de 100 veces Astaghfirullah wa atubu ilayh. Y hay otras muchas formas de decir Astaghfirullah wa atubu ilayh. Hay varias duas en el Corán y en la Sunna. La dua de Adam, la dua de Yunus, la dua de la Sunna, ¿no? Vale la pena buscarlas y memorizarlas y decirlas con toda la intención y toda la energía, porque tienen ese efecto de corregir las leyes de causa y efecto. Cuando hacemos este tipo de duas que vienen cargadas con esa verdadera intención de arrepentimiento, lo que sucede es que nos da una oportunidad de saltar, de subir de nivel espiritual o de movernos, ¿no? En el momento que hacemos tauba nos regresamos. Entonces esa ley del efecto, cuando llega, no nos alcanza. Si yo recibo una notificación de un juicio en mi contra, pero yo me mudo de residencia, entonces la notificación llega, pero no me llega a mí. Llega al lugar, pero no me llega a mí. Entonces, de pronto hicimos un acto y ese acto trae una consecuencia y resulta que esa consecuencia pues ya viene en camino. Viene en el delivery. Pero ¿qué pasa? Que como yo me arrepentí, como yo tuve un arrepentimiento sincero, yo cambié de dirección, subí espiritualmente o simplemente volví, hice tauba. Y entonces cuando ese efecto llega, no me afecta. Eso es exactamente la importancia del istighfar. Y si nosotros tuviésemos presente la importancia que tiene el istighfar, estaríamos en istighfar todo el día. Porque resulta que las malas obras no son solamente aquellas que son manifiestas con las acciones y con las
extremidades del cuerpo, sino a veces esas acciones que fueron palabras, que fueron expresiones, pero que van cargadas de una mala intención. Por ejemplo, una palabra que yo digo con la intención de disminuir a la otra persona que tengo enfrente en comparación a mí y de sentirme yo mejor que esa persona, ¿no? Por ejemplo, cuando le pregunto a una persona, ¿tú dónde vives? Yo en respuesta le contesto de alguna manera que no, yo vivo en tal lugar y en mi mente tengo la intención de hacerla sentir a esa persona, yo vivo mejor que tú, en un lugar mejor, etcétera, etcétera. Aunque parezca tan mínimo, eso tiene un efecto, y tiene un efecto que lo podemos llamar castigo. Una de las palabras de castigo es iqab. Iqab viene de aqab, de recibir exactamente en retorno a lo que tú has hecho. Viene de tobillo, de talón, diente por diente, ojo por ojo, paso por paso. Cuando yo tomo conciencia de que ese lado egoísta de mí que no me abandona, por eso hay muchas dudas que dicen A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani, ¿no? Wa sharaki. Me refugio en ti, oh Dios, del mal de mí mismo y todo esto. Es porque obviamente dentro de mí vive ese ser egoísta, lleno de ego, de separación, de shirk, de cierta manera, ¿no? Porque cuando yo me siento diferente a otro, cuando yo me siento superior a otro, realmente no estoy entendiendo el verdadero significado del Tawhid y de la unidad. Realmente no estoy entendiendo que todos aquí estamos realmente al mismo nivel. Es como una obra de teatro, que cada quien juega un rol, pero todos somos actores y todos merecemos el mismo respeto y la misma comprensión. Esa parte egoísta de mí que me hace sentir diferente y mejor que todos los demás es parcialmente responsable por todos esos actos de oscuridad que realizo durante el día. Pero viene esa otra parte de mí, Allah dice en el Corán que Él ha inspirado a las almas fujuraha wa taqwaha, su mal y su bien, su rebeldía y su taqwa, que es conciencia de Dios. Y taqwa también se traduce como temor, pero hay que diferenciar entre el temor y el miedo. Cuando hablamos de ese temor espiritual, el único temor que realmente debemos sentir es el de no tener el tawfiq para hacer el bien cuando se nos da la oportunidad. Porque resulta que cuando nosotros empezamos a hacer istighfar, y por cierto que hay varias narraciones que dice que quien hace istighfar sale de los problemas, y hay gente que lo toma como que esto es un invento, o sea, si yo tengo un problema tengo que ponerme activamente a resolverlo y no sentarme a hacer istighfar. Pero resulta que cuando yo hago un istighfar sincero, se abren unas oportunidades, ¿no? Aparte de esa ascensión espiritual o de ese retorno, de esa oportunidad que Dios nos da, cuando Dios acepta ese istighfar, Él abre ciertas oportunidades en la vida para que nosotros actuemos de acuerdo y hagamos el bien. Entonces, por ejemplo, si voy por la calle y me cruzo con una persona y me tomo un segundo para saludarla, o me tomo un segundo para ayudar a una persona que lo necesita, si me desvío un segundo de mi camino para servir a alguien, en ese momento que Dios me da esa oportunidad y yo respondo a esa oportunidad, Dios me está dando la oportunidad de salir de mi zona de confort, de mi camino, y de beneficiarme yo, no esa persona de mí, yo beneficiarme de ese tiempo que le dedico yo a esa persona. Porque puede ser que esos minutos extras que yo le doy a otra persona me alejen de recibir el iqab o el resultado de mis acciones. Cuando uno pierde un avión porque se levantó tarde y no alcanzó a llegar al aeropuerto y el avión luego se cayó y hubo un accidente, entonces yo digo, Dios mío, ayer porque me quedé hablando con una amiga por teléfono que tenía problemas y bueno, la estaba escuchando y hice ese sacrificio y resulta que me levanté re tarde y no pude llegar al aeropuerto y perdí el avión, pero resulta que el avión se cayó. Yo sé que de pronto suena algo que no pasa frecuentemente, pero todo el tiempo este tipo de cosas están pasando, pero no necesariamente relacionado con el que se caiga un avión, ¿sí? Ni con un accidente de tráfico. Pero todo el tiempo que yo tome y lo saque de mi zona de confort y lo dedique a otra persona con la sinceridad de ayudar, de servir, lo que voy a lograr es que ese tiempo tal vez sea a mi favor para yo, que Dios me está dando el tawfiq para yo hacer una obra buena y de esa forma salvarme de las consecuencias de mis actos. Entonces nosotros no podemos subestimar ninguna oportunidad de hacer el bien, aunque sea chiquitita, ¿sí? Aunque sea dejar pasar a alguien, aunque yo tenga la vía, ¿sí?
Y no debemos dejar pasar esas oportunidades porque no sabemos qué ger hay ahí. Pero lo que sí sabemos es que todas estas oportunidades vienen de Dios como forma de respuesta, ¿sí?, a ese istighfar de nosotros. Y puede ser que sean la salida que tenemos para no ser afectados por la consecuencia de nuestros actos, ¿sí? Y debemos tener temor de no actuar según estas oportunidades de hacer el bien. Por eso es que Dios todo el tiempo dice en el Corán: Innal ladina amanu wa amilus salihat, innal ladina amanu wa amilus salihat. Realmente aquellos que creen y hacen el bien, creen y hacen las obras del bien. Y salihat, saleh, viene de corregir, ¿sí? De enderezar. Islah es enderezar. Musleh es aquel que hace una corrección. Saleh es aquel que es correcto. Entonces las obras que son correctas son las obras que enderezan nuestra vida y van de la mano de una creencia o de una que realmente, como ya explicaba anteriormente, imán es seguridad más que esa creencia que se basa en la duda. El istighfar y el tauba nos protegen de las leyes de causa y efecto, nos promueven a subir o ascender y nos llevan a un cambio de vida que puede ser de 180 grados, 2 o 3 minutos que dediquemos a hacer las obras del bien y a pedirle a Dios con sinceridad. Tenemos que entender que cuando nosotros hacemos istighfar y hacemos las acciones de tauba, ¿no?, nos arrepentimos. Hacer las acciones de tauba es alejarnos y dejar de hacer aquello que estamos haciendo, que es una obra negra, ¿sí? ¿Qué pasa? Que se empiezan a abrir estas puertas para hacer el bien. Se empiezan a abrir estas puertas de luz. Dios desciende luz sobre nosotros. Y de hecho está la dua de la luz que he compartido varias veces y que está en nuestra página web, la súplica de la luz, que es una súplica que nos enseñó el profeta, en la cual le pedimos luz hasta en el cabello, hasta en los nervios, hasta en el cuerpo. Y si leen esa dua es porque obviamente cuando tenemos luz sabemos actuar, pero no porque mi intelecto me lo dice, sino porque la luz de Dios me guía. Y cuando yo empiezo a actuar de manera correcta, obviamente todos los efectos que yo voy a empezar a recibir son efectos de bien, son efectos de luz. Eso es la vida. Mientras estemos en este mundo, así es como funciona. No es algo teórico, es algo que es 100% práctico. Realmente decir la palabra astaghfirullah wa atubu ilayh la palabra es la llave que yo introduzco en la puerta y calza correctamente y abre y remueve el seguro y puedo abrir. Cuando abro recibo luz. Recibo luz para actuar. Entonces la luz viene en esas oportunidades para actuar bien. La luz viene con ese entendimiento, con esa capacidad de ver y de percibir. Porque cuando yo no veo y no percibo, digo, ay, pero qué chorrada esto de andar sentado ahí todo el día, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. ¿Sí? Porque no, si pienso de esa manera es porque no tengo luz para ver realmente el beneficio que esto trae a mi vida. El istighfar y el tauba remueven los pecados. Y también hay muchos versos del Corán que hablan sobre el istighfar, los podemos buscar. Y una de las cosas de las bendiciones que trae es que trae sustento. ¿Qué es el sustento? No necesariamente es solo dinero. El sustento no viene de nosotros, el sustento viene de An-Nur, del Señor de los mundos, del Creador, de la luz, de Dios. De ahí viene el sustento. Y el sustento es tener todos los medios para vivir una vida con propósito. Y el sustento siempre está diseñado para llevarnos a hacer el bien y tiene un origen puro o un medio transporte por el cual desciende que es puro. O sea, un dinero que está mal ganado no es sustento, es dinero, pero no es sustento y no va a tener las características de sustento. Es como comer una comida saludable. Cuando yo como algo saludable, nutre mi cuerpo. El sustento nutre nuestro espíritu a todos los niveles. Entonces, yo por ejemplo necesito 20 millones para comprar algo, una maquinaria, y resulta que alguien me la dona porque de pronto se va a mudar de país, lo que sea, y me la vende más barata, o lo que sea. El caso es que eso es sustento. El sustento es que yo obtengo lo que necesito, aunque no sea necesariamente necesario. Tauba y el istighfar atraen el sustento. ¿Por qué? Porque obviamente empiezo a abrir puertas de luz. Como empiezo a abrir puertas de luz, empiezo a hacer acciones del bien, empiezo a recibir el bien. Una de las cosas que naturalmente suceden es que empiezo a atraer sustento, y recuerden que el sustento siempre es puro. Otro de los versos del Corán dice que hace que descienda la lluvia para que nos dé
fortaleza a la fortaleza que ya tenemos. Estoy parafraseando. Y la fortaleza no es solamente física, la fortaleza es a todos los niveles, pero la fortaleza verdadera es la fortaleza espiritual. La fuerza para actuar en el bien, la fuerza para ver y seguir el camino correcto. Y eso y muchas otras cosas, y la lluvia también es una forma de purificación, ¿no? Es una metáfora de que, bueno, la lluvia limpia el planeta Tierra, y así igualmente la lluvia que trae, ya sea física o metafísica, que trae el Istighfar, nos limpia a nosotros, nos purifica. Y cuando nos purifica, nos hace mejores personas y somos más elevados. Realmente nos hace personas más realistas y de pronto más despiertas sobre nuestros propios errores. Entonces resulta que a medida que hago Istighfar y que me empiezo a acercar a la espiritualidad y empiezo a buscar la luz, lo que resulta es que me veo más a mí misma. Claro, tengo más luz, y como tengo más luz me veo mejor los defectos, y resulta que en vez de sentirme feliz porque soy este ser humano iluminado que camina sobre las aguas, me encuentro con que estoy llena de defectos. Empiezo a ver mis acciones, mis palabras, y empiezo a salir de la negligencia, del ghafla, empiezo a despertar. Entonces, en vez de sentirme feliz conmigo misma, me digo, oh my God, o sea, cómo me porto, cómo hablo, cómo me expreso. Y eso es una bendición. Eso lo trae esa capacidad de arrepentirnos. Entonces, el Istighfar es una llave primordial para el crecimiento espiritual. Realmente, la espiritualidad no es que no tenga nada que ver con la teoría. Sí tiene que ver con la teoría, porque obviamente el que sabes mejor puedes actuar mejor, pero tiene que ver con la práctica. Realmente la espiritualidad no requiere de que yo memorice 10 libros. La espiritualidad requiere de que yo me vea a mí mismo. Y verme a mí mismo no desde un lado egoísta, sino desde un lado altruista, es darme cuenta que soy una persona egoísta, que soy una persona llena de defectos, y que para realmente recibir la luz de Dios, lo que tengo que hacer es limpiar toda esta oscuridad que hay dentro de mí. Entonces, una llave primordial, principal, es el Istighfar. Si hay situaciones en nuestras vidas que no sabemos por qué suceden, la única solución que hay es mirarme con sinceridad. Y en el momento en que me miro con sinceridad, voy a ver mi egoísmo plasmado, y voy a ver cómo lo que yo estoy viviendo en el exterior es solamente el efecto de lo que yo estoy causando con mis acciones egoístas internas, ¿sí? Y la única forma de disolver eso es volviendo, es haciendo tauba, volver al altruismo, que es natural de la fitra del alma, del ruh, y arrepentirme de todo lo que yo me he causado a mí mismo y a las personas que me rodean. Entonces, no es poco hacer Istighfar, no es poco hacer tauba, es mucho, y es el primer paso. Es uno de los pasos después de darte cuenta de quién eres, aunque sea que Dios te da el tawfiq para ver una chispa de ti, y eso te lleva al Istighfar. Luego Dios te va a dar una lámpara que te hace ver todos los puntos negros alrededor y te hace hacer más Istighfar y más tauba, y luego te da una luz grande que te hace ver todas tus imperfecciones, y de pronto te das cuenta que todo tu día te la pasas haciendo Istighfar, o que todo tu día te empiezas a dar cuenta de tus errores, y que obviamente eso te lleve naturalmente, inshallah, que Allah nos dé el tawfiq, a hacer Istighfar. El Istighfar es la puerta para una vida plena, una vida que quiere el nafs, sino una vida realmente plena, una vida donde hay adhesión y conexión con el Creador, o una búsqueda de esa adhesión y esa conexión. Obviamente un ascenso espiritual, aunque sea chiquitito, aunque sea medio escalón, pero simplemente mejor que ayer. Y una vida en la cual yo me libere de los efectos de mis malas acciones, y una vida en la cual aprovecho la oportunidad para hacer las acciones del bien y ser parte de aquellos que se dice Innal ladina amanu wa amilu salihat, porque cada vez que esos versos aparecen en el Corán, lo que viene después es algo positivo para nuestra vida.